Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a seguir trabajando unidades de superficie. Vamos a ver más ejercicios. La fecha del día de hoy es 29 de abril del 2020. Cuando vamos a pasar de una unidad que está a mi izquierda para la derecha, debo de multiplicar por 100. Y cuando voy a pasar de derecha a izquierda, debo de dividir entre 100. Expresar cada medida en centímetros cuadrados. Entonces debo de expresar 0,00035 kilómetros cuadrados a centímetros cuadrados. Entonces lo primero que debo saber es contar cuántos saltos debo de dar para llegar de kilómetros cuadrados a centímetros cuadrados. Y empiezo. Un salto, 2, 3, 4 y 5 saltos. ¿Cuántas veces debo de multiplicar el 100? Debo de multiplicar el 100 5 veces. Y recordemos que para multiplicar más rápido puedo multiplicar toda esa cantidad solo escribiendo el número 1 y contando cuántos ceros hay en mis factores. Entonces empiezo contando. En mis factores hay un 0, 2 ceros, 3, 4 ceros, 5 ceros, 6 ceros, 7 ceros, 8 ceros, 9 ceros y 10 ceros. Entonces, ¿cuántos ceros debo de agregar a mi respuesta? Pues debo de agregar 10 ceros. Ya luego, a partir de ese momento, simplemente debo de multiplicar el número que voy a convertir por 10.000 millones, que es el ejemplo que estamos viendo ahora. Y les recuerdo la metodología de la clase pasada. Supongamos que los ceros son espacios en blanco que debo llenar. Entonces, ¿cuántos espacios en blanco debo de llenar? Pues 10. ¿Por qué? Porque tengo 10 ceros. Entonces, voy a empezar a escribir el número, pero no voy a contar el cero que está delante de la coma, sino los números que están después de la coma. Listo. Empiezo escribiendo 4 ceros porque después de la coma tengo 4 ceros. 2, 3 y 4. Y ahora viene el número 35. Listo. Ahora, pero me quedan 4 espacios en blanco. ¿Qué voy a hacer con esos espacios en blanco? Pues llenarlos con más ceros. Listo. Ahí está. Pero puedo simplemente escribir en el número sin los ceros que están delante de él. Es decir, voy a escribir la respuesta a partir de un número que sea diferente de 0. Los números que están delante del 3 no los voy a contar. Entonces, ya convertí 0.00035 a centímetros cuadrados. ¿Y cuál es la respuesta entonces? La respuesta es 350.000 centímetros al cuadrado. Siguiente respuesta. Expresar cada medida en centímetros cuadrados. Voy a expresar de decámetros a centímetros. Entonces, pregunto, ¿cuántos saltos debo de dar para llegar de decámetros a centímetros? Debo de dar un salto, 2 saltos y 3 saltos. Entonces, ahora, así rapidito, ¿por cuál es el número que debo de multiplicar? Pues fácil, agrego el número 1 y cuento cuántos ceros hay. ¿Cuántos ceros hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿cuántos ceros debo de agregar? Debo de agregar 6 ceros. La respuesta me da 1.000.000. Ahora multiplico 25.23 por 1.000.000. Y nuevamente hacemos la misma metodología. Los ceros van a ser espacios en blanco que debo de llenar. ¿Cuántos ceros en blancos hay? Hay 6 espacios en blanco. Listo.
empiezo escribiendo el número normal, el 2, el 5, voy a omitir la coma, voy a escribir el número normal, el 2 y el 3. Y los dos espacios en blanco que me quedan los voy a llenar con ceros. Listo. Ahora, ¿cuántos números hay después de la coma? Hay 2 números después de la coma. Entonces la coma la voy a contar de derecha a izquierda. Es decir, voy a contar, el primer cero es el primer espacio que tengo y el segundo cero es el segundo espacio que tengo. Es decir, los dos espacios después de la coma ya los ocupé, entonces la coma va en esta parte. Entonces 25.23 decámetros es igual a 2523,00. Siguiente ejercicio. Expresar cada medida en hectómetro cuadrado. La medida es 0.02 centímetros cuadrados. Entonces debo convertir de centímetros cuadrados a hectómetros cuadrados. Entonces, ¿cuántos saltos debo de dar para llegar de centímetros cuadrados a hectómetros cuadrados? Miremos que vamos de derecha a izquierda. Primero debo de multiplicar, pero después debo de dividir. Entonces, ¿cuántos saltos debo de dar? Debo dar 1, 2, 3 y 4 saltos. Entonces, les recuerdo nuevamente, ¿cómo se multiplica rápido? Pues agrego el número 1, cuento cuántos ceros hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, agrego el número 1 y agrego 8 ceros. Ahí está la respuesta. 100 millones. Entonces, ahora debo de dividir 0,02 entre 100 millones. Ahora, en la división es diferente la respuesta. ¿Por qué? Porque primero cuento cuántos ceros hay, es decir, cuántos espacios en blanco tengo que llenar. Hay 8 ceros, ¿cierto? Entonces, pero ahora no ha llegado hasta ahí. Ahora debo de contar cuántos números hay después de la coma. ¿Cuántos números hay después de la coma? Hay 2 números después de la coma, más los 8 espacios del cero que tengo. Es decir, ¿cuántos espacios tengo para llenar? Tengo 10 espacios para llenar. ¿Listo? Eso solo sucede cuando tengo números decimales. Cuento los números que hay después de la coma y también cuento cuántos ceros hay. Toda esa sumatoria son los espacios en blanco que debo llenar. Por eso tengo 10 espacios desocupados. Y empiezo escribiendo de derecha a izquierda. Escribo el número 2 y el 0. Listo. Ahí están mis dos números después de la coma. Recordemos que el número que está antes de la coma no lo voy a escribir cuando es 0. Y los demás espacios que me quedan desocupados los voy a llenar con ceros. Y por último, como estamos dividiendo, agrego el 0, esto solo sucede cuando tengo estos ejemplos, cuando tengo números decimales y voy a pasar de derecha a izquierda. ¿Listo? Ahí está la respuesta. Este es un ejemplo del libro. Une con una flecha las medidas iguales. Yo voy a empezar a encontrar cuál es la medida igual de 45 hectómetros cuadrados. Entonces, hectómetro, ¿dónde se encuentra en mi tabla? Se encuentra aquí. Voy a mirar si existe una medida igual de ella, pero expresada en decámetros. Por eso voy a contar cuántos saltos doy de hectómetros a decámetros.
doy un solo salto. Entonces, para multiplicar rápido solo basta con agregar el número, es decir, el número 45, y agregarle tantos ceros como aparezcan en los factores. ¿Cuántos ceros aparecen en mi factor? Nada más 2. ¿Por qué? Porque nada más doy un solo salto. Es decir, que de ¿cuántos ceros debo agregar al número? 2. Es decir, que la respuesta me da 4500 decámetros al cuadrado. Y encuentro aquí 4500 decámetros al cuadrado, pues sí, ahí está. Entonces, esas dos medidas son iguales. No todas las medidas son iguales en el ejercicio anterior. Compromiso: realizar la página 107 de los puntos 1 y 2. Fecha límite de envío el mayo 4. Les recuerdo los tutoriales. Gracias.